Vamos a leer las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 3 y en el versículo 16. La Escritura presenta dos grandes misterios, o dos misterios llamados grandes en la Biblia. Y el que vamos a leer es uno de ellos. El otro está en otro libro de la Biblia, y también es llamado grande el misterio. Pero entonces aquí en el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces hay dos puntos allí y dice, ¿cómo es el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces dice también que Dios, ese que se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu. También dice que fue visto de los ángeles. Dice que fue predicado a los gentiles. Dice además que fue creído en el mundo y dice recibido arriba en gloria. Entonces eso encierra básicamente el resumen de ese grande misterio, el misterio de la piedad. Quisiera inicialmente ir desglosando paso a paso las porciones o el versículo, los fragmentos de este versículo, para entonces que la misma Escritura nos vaya dando claridad con respecto pues a esto. La Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio es algo que está oculto, pero en las Escrituras los misterios son revelados, son mostrados. Este misterio llamado grande ha sido revelado, ha sido mostrado, puesto en evidencia. ¿Qué dice el misterio? Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso dice el misterio. Es indiscutiblemente grande. La Biblia dice, es indiscutiblemente grande. Mire, amigo, resulta que por eso es que estamos como estamos. Hay mucha gente que ha tratado de darle vueltas a esto y no lo entiende, porque realmente es indiscutiblemente grande ese misterio. ¿Cómo es eso? De que Dios fue manifestado en carne. No lo pueden entender porque la gente está tratando de entenderlo humanamente, y humanamente es complicado entenderlo. Entonces por eso le añaden cosas a las palabras y entonces no entiendo esto, bueno, lo voy a modificar. Y entonces por eso sacan diferentes versiones de las Escrituras y versiones y versiones y versiones. Y por eso que usted ve, ¿y cuál es la versión correcta de las Escrituras? Si hay tantas. Porque muchas veces la gente, por no entender, entonces dice, bueno, yo mismo voy a tratar de entender esto a mi manera, voy a redactar un texto aquí y voy a añadirlo. Es indiscutiblemente grande el misterio, por eso no se puede entender. Ahora bien, las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente, no humanamente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo usted entiende que Dios, el Dios invisible, se hizo visible? Parece raro, ¿verdad? Parece como si fuera imposible. El Dios invisible fue manifestado en carne. ¿Cómo fue eso? Dice, Dios fue manifestado en carne. Y cuando entramos de lleno en ese momento que Dios fue manifestado en carne, tenemos que obligatoriamente irnos al pasado, a la mente de Dios. Cuando Dios en el pasado, en su diseño perfecto, que para nosotros es limitado entender, en ese diseño perfecto en el pasado, Dios dijo, tengo que enviar al Hijo, a Jesús, tengo que enviarlo a la tierra, pero ¿cómo? ¿Cómo lo envío? Entonces Dios tuvo que proveer a una señorita llamada María, virgen, señorita. La Biblia dice, justificado en el Espíritu. Entonces Dios hizo sombra, el Espíritu hizo sombra en la señorita María. Que aquí hay otra cosa que tergiversan muchas personas porque no pueden entender cómo es eso
de que el Espíritu Santo hizo sombra sobre una señorita y quedó embarazada. Entonces la gente, en su mente, tratando de darle vuelta humanamente a la cosa, entonces dicen blasfemias, como por ejemplo, bueno, el Espíritu Santo tuvo relaciones con María. No, amigo, las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, no humanamente, aunque Dios ha tratado de acercarse al hombre de una manera humana también para nosotros poder entender. Por eso eligió a una mujer y Jesús nacer de una mujer para nosotros poder entender cómo fue eso. Fue un nacimiento. Jesús nació de una mujer. Nació en un lugar. Nació en cierta fecha. Dios ha tratado de hablar con el hombre de diferentes maneras, pero las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No tiene discusión, amigo. No busque tratar de entender esto por sus propios medios. No va a poder. ¿Sabe cómo puede entenderlo? Créalo, sin buscarle muchas vueltas. Crea lo que Dios dice. Créalo. Pero dice la palabra de Dios allí, después que Dios fue manifestado en carne, entendemos que el Dios invisible se hizo visible, porque así lo dice la Escritura, porque la Biblia dice que el verbo, o sea, la palabra como tal, fue hecho carne, fue hecha carne. El verbo fue hecho carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús vino del cielo, ¿sí? Es algo espiritual, hay que entender lo espiritual, pero vino a la tierra, fue manifestado en carne. Segundo punto, ese que fue manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. El Espíritu lo avaló, lo aprobó. El Espíritu Santo estaba allí, avalando. El Espíritu lo avaló. Yo no sé si usted recuerda, cuando el Señor Jesús, como a los 30 años, estaba siendo bautizado. Y en ese momento, dice la Biblia que se abrió el cielo, como nunca antes. Y una voz del cielo retumbó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendía sobre él en forma corporal, como de paloma, avalado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. Dice además, visto de los ángeles. Y aquí me detengo por un momento, porque antes del Señor Jesús estar en este mundo, ¿dónde estaba? En los cielos. Porque Él era Dios, ¿cierto? Y Dios recibe gloria, honra y alabanza día y noche por los siglos de los siglos, por los seres creados, que son los ángeles. Cuando dice visto de los ángeles, no eran solamente que lo veían a Él, no, es que el Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles también. Cuando usted revisa las Escrituras en la vida del Señor, a través de toda la Biblia, usted va a encontrar muchas referencias de ángeles involucrados en la vida del Señor. Le pongo un caso. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, después de la tentación, dice la Biblia, que venían ángeles y le servían. Allí habían ángeles, sirviendo a Dios manifestado en carne, visto de los ángeles. Yo no sé si usted recuerda el otro caso, cuando por ejemplo estaba el Señor en el huerto del Getsemaní, que su alma estaba profundamente triste porque sabía la hora de la muerte se acerca. Y el Señor estaba profundamente triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo. En ese lugar, donde el Señor, dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y estando en agonía oraba más intensamente, dice la Biblia, y que con gran clamor y lágrimas
al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, vino un ángel para fortalecerlo, visto de los ángeles. Los ángeles, amigos, son testigos de la encarnación de Dios, el Padre, del Dios, el Hijo, de Dios Espíritu Santo en la tierra, visto de los ángeles. Pero dice allí además, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. ¿Cómo se entiende esto? Fácil. Pero predicado a los gentiles. ¿Y por qué no a los judíos? O mejor dicho, primero debo decir, ¿quiénes son los gentiles? ¿Sabemos todos quiénes son los gentiles? Si yo pregunto hoy, aquí en esta reunión, ¿quiénes son los gentiles? ¿Sabes responderme quiénes son los gentiles? Un día yo tenía esa duda. Yo le pregunté a un hermano, ¿quiénes son los gentiles? Y él, con unas sencillas palabras, me dijo, grábatelo de la siguiente manera. Dijo, todos aquellos que no son judíos son gentiles. Así me dijo. Me lo grafé así y me gustó, la verdad. Predicado a los gentiles. Porque no dice predicado a los judíos. Pero es que los judíos no necesitaban que les predicaran a Cristo, porque Cristo se manifestó en carne, ¿en dónde? En Belén de Judea. Y recorrió toda Galilea predicando el Evangelio él mismo. Y mostrándose él mismo, mostrando los milagros, mostrando sus acciones, mostrando su caminar, su forma, su andar, todo a los judíos. Los judíos no necesitaban que se les predicara la palabra. Los judíos tenían al Verbo eterno manifestado en carne, lo tenían allí presente, solo que no creyeron. Entonces por eso se predica el Evangelio a los gentiles. El Evangelio después que se predica a los judíos, y los judíos no quisieron creer en el Señor, muchos sí creyeron. Entonces por la diáspora, por la persecución, por la opresión, tuvieron que salir de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y extenderse por los confines de la tierra hasta llegar a todas partes del mundo. Y así el Evangelio. Y el Evangelio ha sido predicado a los gentiles, a la gente del mundo, la gentilidad que no son judíos. A todo el mundo ha sido predicado el Evangelio. Pero hay muchos lugares donde no ha llegado el Evangelio y necesita el Evangelio, amigo. Nosotros predicamos en esta noche. Probablemente usted haya escuchado el Evangelio vez tras vez. Quizás tú en tu casa, tu familia te ha predicado el Evangelio vez tras vez. Probablemente estás cansado de escuchar el Evangelio. Ya te aburre de tanto escuchar el Evangelio, probablemente, ¿verdad? Pero el Evangelio se va a seguir predicando hasta que el Señor venga. Y más allá. Pero pongámoslo en un contexto corto, hasta que el Señor venga. Amigo, predicado a los gentiles ha sido el Evangelio. ¿Sabe una cosa? Un día estábamos en una comunidad indígena y fuimos a llevar el Evangelio a esa comunidad indígena y pensábamos que esa gente desterrada viviendo al otro lado del río no había escuchado nunca nada de Dios. Y le empezamos a cantar un corito que dice, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Empezamos a cantar ese corito y ¿sabes qué? Después ellos lo estaban cantando en guarao. ¿Y cómo se lo supieron? Porque antes que nosotros el Evangelio se había extendido por ese lugar. Esos guaraos cantando ese coro. ¿Ah? El Evangelio ha sido predicado a los gentiles. Pero hay otro punto importante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, creído en el mundo. Creído en el mundo. Si ha sido creído en el mundo, entonces ¿por qué predicamos? Pensará alguno. Porque no todos creen, mi amigo. No todos creen. Probablemente usted sea amigo del Evangelio. Probablemente usted sea oidor de ese Dios invisible que fue manifestado en carne. Probablemente usted haya escuchado el Evangelio vez tras vez. Probablemente usted haya escuchado, sí, que ese que se encarnó fue a la cruz, menospreciando lo oprobio, llevó todo el castigo que yo debía llevar. Él llevó mi castigo, sí, lo he escuchado miles de veces.
tanto lo he escuchado que ya me da molestia escucharlo, que ya me da fastidio escucharlo. Pero el Evangelio ha sido creído en el mundo. Creído en el mundo. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuánta población hay en el mundo? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos departamentos hay en todo el mundo? ¿Cuántas etnias hay en el mundo, amigo? El Evangelio ha sido creído en el mundo. Yo quiero detenerme por un momento acá y quiero enfatizar, y procure, amigo, entender esto. Quiero enfatizar que el que no cree en este mundo a ese Dios que fue manifestado en carne, en su Hijo, que fue a la cruz y que pagó por nuestros pecados con su sangre, el que no cree a eso, esa persona está expuesta al tormento eterno. Expuesta al tormento eterno. ¿Hay escapatoria? Claro que sí, en Jesucristo hay perdón. Pero se necesita urgencia para escapar de la perdición. Urgencia, ¿qué es? Ya, yo necesito ya a Cristo. ¿Pero cuándo es ya? Ya es ya. ¿Por qué? Porque yo no sé qué me espera afuera. Yo no sé si afuera la muerte está acechando a alguien. Yo no sé si afuera la muerte está con su hoz lista para ser sumergida en el trigo de este mundo, amigo. Mire, es en serio lo que le estamos diciendo, amigo. Crea el mensaje, forme parte de la gente del mundo que cree el mensaje. Pero, por último punto, y no menos importante, sino que este punto que vamos a hablar es el cierre del resumen de estos cortos textos que hemos leído. Es el resumen y es la confirmación de que Dios fue manifestado en carne. Dice al final que ese que fue manifestado en carne, dice, fue recibido arriba en gloria. Fue recibido arriba en gloria. ¿Usted sabe qué significa eso? Ah, sí, hermano, claro, eso significa que Él resucitó. Sí, exactamente. Pero ¿resucitó es qué? Resucitó es que se levantó de los muertos. Ah, bueno, pero es que fulanito por allá salieron noticias de que resucitó también. Mire, amigo, no se ponga a creer en cuentos de camino. El Señor Jesucristo, de Él se dio pruebas indubitables, pruebas de las cuales no se pueden dudar. Mucha gente tapó esta verdad, pero de Él pudieron dar testimonio. Él se levantó de los muertos, recibido arriba en gloria. Si Él no hubiese resucitado, entonces todo lo que nosotros hemos predicado no sirve de nada, y todo lo que quienes nos precedieron a nosotros predicaron no sirve de nada, y todos los apóstoles que vinieron de allá de Jerusalén y de todos esos lugares tampoco hubiesen servido de nada si Él no hubiera resucitado. La misma muerte del Señor Jesucristo probablemente estuviera puesta en duda, pero es que Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. ¿Cuándo usted ha visto esto? Nunca, pero usted está escuchando de alguien que se levantó de los muertos. ¿Sabe una cosa, amigo? En Jerusalén hay una tumba que dice que es la tumba de Jesús. ¿Y sabe cuál es el letrero que está afuera de esa tumba? Dice, ¿cómo dice el hermano Adrián? No está aquí, ha resucitado. Pero si de pronto usted va a buscar a Buda, a su tumba, usted va a encontrar los huesos de él. O de pronto a Mahoma, usted va a encontrar los huesos de Mahoma. O de pronto no sé a quién otro de esos grandes que endiosan. Pero si usted va a buscar los huesos del Señor Jesús, no están allí. No, porque Él fue recibido arriba en gloria, resucitado, glorificado. Querido amigo, en esta noche queremos pedirte que te detengas en el camino donde vas. Por favor, piensa, detente. ¿Qué vas a esperar?
¿Qué más necesitas por hacer? ¿Necesitas estudiar? ¿Necesitas seguir trabajando? ¿Necesitas buscarte una novia? ¿Necesitas casarte? ¿Qué necesitas? Mire, amigo, ante todas estas cosas, pon tu vida espiritual primero, ¿sabes? Porque las otras demás cosas os serán añadidas. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Que el Señor te ayude.